Pregoneros de la educación popular. Ya noche en la ciudad de Neuquén. El aire frío empieza a anunciar la próxima llegada del invierno. Laura, Esme, Lorenzo, Lau nos traen en cambio un aire tibio de primavera en ese contarnos de su tarea en el barrial, donde reciben a jóvenes y adultos despojados de todo lo que por derecho deberían tener: cuidado, amor, familia, hogar, trabajo, educación. Lorenzo afirma: nadie nace chorro, drogadicto. El sistema o alguien lo lleva por ese lado. Es con esa convicción que este grupo humano busca proveer de humanidad a los que sobreviven sin tener permiso siquiera a pensar que les corresponde. Hay en ellos una actitud de lucha, de férrea voluntad para atravesar obstáculos, sin apoyo del Estado y con una sociedad cada vez más arrinconada en pantallas, donde el cuerpo pierde la capacidad de encontrarse con otras y otros de carne y hueso, para convertirse en consumidores adormecidos de prejuicios y falsas noticias que ahondan en la discriminación. Nuevamente Lorenzo deja una frase: a veces los pibes solo quieren un abrazo, y ahí empiezan a cambiar. Y es tan simple y tan honda que invita a adentrarse en ese hacer solidario, en ese hacer de aprendizaje con y desde cada uno, pasito a paso. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Tenemos la visita acá de gente que nos va a contar una experiencia muy hermosa. Nos gusta siempre a los pregoneros tener colección de buenas experiencias, así que tenemos ganas de escucharlos, de que se vayan presentando, de contarnos quiénes son, de dónde vienen, cuál es esa experiencia. Así que, Lau, te doy tu primera conexión con nosotros. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Laura, como ya bien decís. Yo soy médica jubilada, pediatra del Hospital Castro Rendón. Siempre trabajé en salud pública y me sentí convocada a través de una amiga y colega. Ella es médica de familia. Bueno, fue una cadena y terminé en el Vendaval, en esa experiencia. Así. Muy bueno. Negra, vos. Y bueno, yo de nuevo, mi tercer participación, pero bueno, en la militancia a veces no somos muchos y hacemos distintas cosas. Me vuelvo a presentar igual, mi nombre es Laura, me dicen Negra, soy profesora de secundaria, profe de lengua y literatura y militante de educación popular, milito en Patria Grande, Argentina Humana. Y bueno, ahora desarrollando lo que son las brigadas comunitarias en articulación con organizaciones sociales. Bueno, y ahora nos toca comentarles que Esmeralda, no está presente, viene a través de un teléfono, así que le pedimos que se presente. Hola, Esme. Hola, buenas noches. Hola, mi nombre es Esmeralda, de la Costa. Yo soy militante de MTV. Ahora en este momento estoy en la coordinación de la raza de mujeres que están en Israel, una compañera que está haciendo un proceso de recuperación convivencial. Pero en el momento en el que estamos haciendo el tercer, estaba ahí como acompañante en la casita con Lorenzo y otros compañeros sociales. Bueno, y nos toca Lorenzo también en esta ronda. Hola, buenas tardes, gracias Celia, gracias Pancho por la invitación. Mi nombre es Lorenzo, soy militante del MTE y soy trabajador de Vientos de Libertad. Hoy me encuentro en la referencia del centro barrial del barrio Confluencia.
Hermoso grupo porque además tienen distintas miradas seguramente, así que nos gustaría saber un poco esto, de qué se trata el barrial, ¿no? Yo creo que ahí va a poder contar más Lorenzo o Esme, porque son quienes trabajan ahí todos los días, todo el año. Ujú. Bien, bueno, ahí para comentarles un poquito, un centro barrial oficialmente sería una CACS. Con este registro estamos en Cedronar porque dependemos de una Secretaría de Salud de la Nación y sería un centro de atención y acompañamiento comunitario en los papeles. Y nosotros le llamamos a un centro barrial, a un punto de encuentro, a un lugar del territorio donde confluyen un montón de situaciones de vulnerabilidad, tanto en las personas que van con situaciones de consumo, situación de calle y todo lo que eso implica, digamos, hoy en día, el estar en situación de calle y en consumo problemático. Nosotros hacemos un abordaje integral en los centros barriales, más allá de que lo recibimos al pibe o a la piba porque es mixto, de la manera que llega, tratamos de acompañar en toda la dimensión que significa acompañar a una persona, ya sea en un turno médico, en un trámite para el documento, en la comida, en la ropa, en que se pega en una ducha de baño. Es muy, muy grande las situaciones hoy de vulnerabilidad que están en los barrios populares. En resumen sería algo así. Por ahí Esme si quiere agregar algo más. Sí, en nuestros espacios, a través de una gran construcción de muchos años y muchos compañeros, en nuestros espacios también contamos con distintos terapéuticos y con la orden social para que nos ayuden también a acompañar esos acompañamientos integrales que decía Lorenzo, ¿no? Desde ahí, bueno, poder acompañarlos en toda la gestión de esa documentación, porque aparte no es que en todas las veces son a costo cero, sino que muchas veces hay que pagar por esos trámites, que nada, ahí desde la trabajadora social, la psicóloga, también los informes para llevaciones a otras instituciones o bueno, buscar un lugar para dormir, de quienes deseen quieran hacerlo, que es la mayoría de las personas que vienen acompañamos, pero bueno, hoy la provincia y hace muchos años que viene pasando lo mismo, nada, tiene como los espacios de alojamiento con capacidad limitada para seguir recibiendo compañeros. Así que nada, entonces, acompañándolos de distintos lugares, tratando de que, bueno, eso, los compañeros puedan tener el bien proyecto de vida que venimos como tratando de coordinar con cada uno de ellos. En su momento eran muy pocos compañeros, hubo un momento en los que no había nadie también que hacía acompañar y hoy son muchas personas y nada, el acompañamiento que también hicieron las compañeras ahí del espacio de Vendaval también ayudó a tener mucha expansión en sus inicios y pero también estuvimos recordando que nada más. Ahora, este espacio Sí. está dentro de Vientos de Libertad, Sí. del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. ¿Qué, ¿Qué es el MTI y cómo llegás vos, Lorenzo, al MTE? Bien, como decimos, Pancho, el MTS es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que nació, un movimiento social nacional, que nació ya por el 2001, con la crisis que desató el menemismo y el neoliberalismo, donde quedaron muchas personas excluidas, muchas personas sin trabajo, y empieza con la rama cartonera. Los cartoneros empezaron a organizar en cooperativas, en polos productivos, y a reclamar derechos. O sea, venimos de compañeros que inventaron su propio trabajo. Desde ahí nace el MTE, que después la organización empieza a nuclear otras ramas de trabajo. En un momento empezó con cartonero y de ahí se fueron nucleando otras ramas. Por ejemplo, la ruralidad, con todo el problema de la tierra que hay, de los crianceros acá en el norte neuquino, por darte un ejemplo. Después hay otras ramas como la sociocomunitaria, que se ocupa de dar merienda y comida en los barrios populares, que son los comedores y merenderos, sería otra rama. La rama de liberados, liberadas y familiares, que tiene que ver con las personas en contexto de encierro, que lo toma nuestra organización una vez que salen,
y le busco un trabajo, le busco un acompañamiento. Nosotros particularmente somos la rama Vientos de Libertad, que acompañamos consumo problemático y situación de calle. También hay otras ramas como es la textil. Acá en Neuquén, si bien son 7 ramas que se acoplan al MTE, en Neuquén no están todas, digamos. Está la sociocomunitaria, está liberado, está construcción, y vientos de libertad y rural. Esas son las ramas que en Neuquén se acoplan al MTE, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos. ¿Y vos cómo llegás al MTE? Yo llego en el 2020 más o menos. Yo vivía en Chosmalal, yo hice el profesorado de educación física. Yo estuve en contexto de encierro, estudié mi carrera en contexto. Cuando a mí me dan la libertad, yo conozco al MTE, se me da la posibilidad de un potencial trabajo para poder continuar con mis estudios. En ese momento era compatible, digamos. Así que yo termino de estudiar por el potencial trabajo y porque el MTE, ahí conozco a varios compañeros del norte y empiezo a tener tareas diversas, digamos, contraprestar servicios por eso. Y después conozco el barrial de Uriburu, de un barrio popular de ahí de Chosmalal, y empiezo a hacer acompañamiento. Recién se abría el Vientos de Libertad en Chosmalal y empecé a hacer acompañamiento ahí a pibes en consumo problemático en el barrio Uriburu. Empecé con 2 pibes y bueno, después me vine para Neuquén y empecé a laburar acá en el 2023 más o menos. Es más o menos un resumen de cómo conozco el MTE, cómo a mí me salvó una organización y cómo pude tener acceso a otras cosas que algunos compañeros hoy en día no lo pueden tener. Pero bueno, estamos luchando por eso, para que acceda cada compañero a los derechos, que es fundamental hoy en día. Esmeralda, ¿y vos cómo llegás al MTE? Yo hace varios años que pertenezco a la organización. En el 2018 mis papás, que son ambos 2 carteros, se suman a la organización, que yo trabajaba en Cuastral y a traer también los posiciones que están haciendo en potencial de trabajo, un complemento para ir ahí para poder iniciar la idea de trabajo de nosotros que tenemos percibido en su momento. Ayudaba a salir adelante y a poder construir un proyecto de vida también de potencial de trabajo. Entonces, desde entonces como que pertenezco al MTE, a la organización, y bueno, durante unos años de mi vida también estuve atravesada por el consumo. Entonces, desde el viernes que vengo, estuvimos trabajando con el proyecto de que abrir un centro barrial, cómo podíamos trabajar el consumo, porque también teníamos trabajamos como decía Lorenzo recién, era la necesidad de libertad y conocíamos la problemática del consumo y las que se estaban matando en el barrio. Entonces, había que hacer algo. No nos podemos quedar quietos y con eso de nuevo, como decía la chica recién también, decimos para un movimiento de problemática y con el conocimiento de libertad, y en el 2023 fue la oportunidad de venir a vivir a Tranovalle y ahí llegué como a colaborar en el espacio después del centro barrial y pude estar a dirigirlos igual, desde la coordinación, dando un taller, acompañando a preparar un almuerzo mismo más y bueno, después también sostener la referencia por muchos años, que fue ahí también de gran ayuda tener también los coordinadores, como les decía recién, la trabajadora social, la psicóloga, son compañeros que hicieron que el trabajo sea más diario y que podamos tener el acompañamiento a muchas personas también. Eso es lo que por ahí también nos ayuda a sostener este espacio todos los días, que no es solo ir y trabajar, sino tener que pasar en el espacio. Sí, por ahí también comentar un poco que si bien nosotros accedemos al dispositivo de Cedronar, que es la Secretaría de Políticas Integrales de Drogas de la Nación, accedimos en el 2017 a los programas de CACS y de casas convivenciales. Las casas convivenciales son lugares más, donde conviven, donde van a hacer una rehabilitación, una internación los pibes. Nosotros tenemos una en el Cholar, una casa convivencial que depende de Vientos de Libertad. Si bien en el 2017 nosotros accedemos a ese programa, la historia de Viento empieza mucho antes, con pibes, con dos referentes nacionales que son los Seba Sánchez y Seba Morreales, que estuvieron en situación de calle, estuvieron en consumo problemático, y ellos dos deciden
empezar a recuperar pibes de calle y de consumo. Empiezan con algunos comedores, tomando alguna casa abandonada y empezar a juntar y a poder rescatarse entre ellos. De ahí más o menos, porque es una historia media larga la de Vientos, tiene más de 25 años de trayectoria, hasta que el Estado lo pudo reconocer. Por eso digo que venimos de la lucha de los más vulnerados, digamos, del subsuelo casi, porque son personas descartables para este sistema, y que se pudieron organizar para crear Vientos de Libertad, que hoy está en todos los puntos del país. En cada provincia hay alguien de Vientos, un barrial o una casa convivencial. En cada provincia. Sí. Nosotros tenemos una en Vista Alegre, donde trabaja Esmeralda, que es la casa de mujeres también, convivencial, y la de Cholar, y después tenemos centros barriales. Acá en Neuquén Capital tenemos en Confluencia, tenemos en Chosmalal, tenemos el Uriburu, el centro barrial del Uriburu, y en San Martín de los Andes tenemos dos. Uno que está más en el centro, digamos, y otro que está en la Chacra 30. ¿Y cuánta gente va ahí más o menos? Hoy en día en el barrial, en nuestros, venía charlando recién con la negra, decían, yo salí de mi laburo, me fui, me pegué un baño y me vine para acá. Está bueno esto también, reconocer esto de la difusión y lo que están haciendo, porque es necesario que se conozcan estos lugares, porque desde parte de quienes tienen que aportar desde el Estado no hay mucho. Así que nada, nosotros hoy en día, entre ayer y hoy, no bajamos de 40 pibes que están yendo al barrial. Muchos por un plato de alimento, otros por bañarse, pero también otros porque se quieren rescatar realmente. Y nosotros en la generalidad, digamos, le abrimos la puerta a los pibes que lleguen como lleguen, digamos, rotos, de la forma que lleguen. Tratamos de brindarle un mate, un té caliente o algo, para empezar a hablar de algo, digamos, como sabemos, educadores, educadoras, sabemos que con la panza vacía nadie puede pensar, nadie puede reflexionar, ni nada. O sea, primero tratamos de que ellos se sientan bien en un lugar cuidado, acompañado, escuchado y abrazado. Y de ahí que ellos puedan demandar a ver de qué forma lo podemos acompañar, porque también la salida sabemos que es colectiva, comunitaria, y de esa forma sabemos que es un poco más llevadera la situación actual, ¿no? Tal cual. Y se pueden encontrar, son tantos, tan diseminados. ¿Hay algún momento de encuentro de los que están en los distintos lugares, los que coordinan, por ejemplo, para conocerse, para ver cuáles son las distintas realidades, ¿no? Mira, nosotros, si bien después de este gobierno que hace 2 años, parece que estamos hace 1000, Sí. Sí, 1.000.000. sí, 1.000.000 de años de Milei, cambió muchísimo la forma de laburo nuestra, porque si bien antes, cuando estábamos en otro espacio, digamos, también en el barrio, pero más para el lado de acá, del asfalto para acá, digamos, ahora nos fuimos del asfalto para allá, más de tierra. Trabajamos con pibes, ponele, el 40% era de calle y lo demás tenían algún vínculo familiar o tenían techo, y hacíamos un acompañamiento más singular, más personalizado, digamos, porque eran pocos los pibes que iban. Claro. Después del gobierno, como le digo, actual, cambió mucho, dio un giro tremendo la situación de calle. Hoy en día estamos con 40 pibes casi diariamente. El 90% de los pibes están en situación de calle. De los 40 deben ser 2 o 3 de que tienen un techo y una familia que todavía lo contiene de alguna manera, entre que por ahí se pierden. ¿Qué edades tienen más o menos? Y nosotros trabajamos con poblaciones de 18, 20 años hasta casi rozando los 50, 40, 45. Sí, el rango etario es grande. Hoy están yendo algunas mujeres también, anteriormente eran muchas mujeres o madres, hoy en día la mayoría son varones, pero también se están acercando muchas mujeres. Del centro van muchos también, y del barrio son los menos, pero también del barrio de Confluencia van chicos y chicas, pero la mayoría son de la zona del centro, que andan por la plaza, por el extranjero o por ahí. Y este barrial funciona en atrás de una capilla, Sí, ¿no?
¿Cómo se consigue ese espacio? Y nosotros después del comodato de que estábamos, antes de quedarnos sin espacio, en la calle Muquehue estábamos, no se renovó el comodato y nos quedamos literalmente en la calle. Estuvimos casi un mes, casi 2 meses, haciendo algún itinerante o juntándonos un jueves en el balneario para no perder el vínculo con los chicos que estaban yendo, que eran pocos en ese momento. Golpeamos puerta, hubo cambio de gobierno también provincial, así que se cambiaron la secretaría, el ministerio, golpeábamos una puerta, nos mandaban para otra y no podíamos buscar un lugar físico con todo esto lo que demanda no tener un lugar físico, después con las auditorías que se venían y teníamos que tener un lugar. Así que estuvimos literalmente casi por cerrar porque no teníamos lugar. Como tenemos vínculos buenos con la iglesia, con el obispado, pudimos conseguir de que nos pasen un lugar de la capilla de Belén que funciona ahí en el barrio Confluencia. Atrás tenía un salón grande, casi en desuso, digamos, estaba medianamente bastante en condiciones, así que era un solo salón, un monoambiente, donde también tuvimos que empezar a hacerle algunos arreglos para poder tener ducha, para poder tener pileta, baño en condición. Hay un horno, hay una cocina. Hay un horno, ahora sí pusimos agua caliente, pusimos una división de durlos para que se pueda tener terapia individual, digamos, porque como dijo Esmeralda recién, tenemos una psicóloga y una trabajadora social que necesita su espacio para poder trabajar más acompañando a los pibes, digamos, más la terapia individual más que nada, porque también hacemos terapia grupal, pero por ahí vamos afuera o adentro, pero a veces con 40 pibes se complica bastante. Claro, tiene un patio grande, ¿no? Ahí también. Sí. ¿Y Lau cómo se mete en todo esto? ¿Cómo llega una doctora? No, en realidad decidí participar en una actividad comunitaria y se dio esta situación. Y bueno, me integré al equipo que forma Laura, o la Negra, como la conocen todos, no sé si la excusa o la propuesta era acercar el tema educación. Y yo lo que vi es que hubo un primer encuentro donde se les propuso hacer actividad y además que ellos expresaran si pensaban que era importante la educación, que para qué servía. Y bueno, fuimos llevando distintas propuestas. La mayoría de los chicos que concurren han ido a la primaria, algunos han ido a la secundaria en forma incompleta. Y bueno, la ambición me parece que era que pudieran los que tenían interés retomar la secundaria o empezar la secundaria. Y bueno, hubo mucho entusiasmo, muy buena recepción, pero fue muy difícil. La mayoría, digamos, todos estos chicos tienen como prioridad, digamos, muchas horas del día ocupadas en la subsistencia, en conseguir recursos, ya sea a través de changas o pedir plata en los semáforos. Son esos chicos que a uno se le acercan vendiendo un par de medias, que uno los ve por la calle y hasta medio como reacciona con desconfianza. Y bueno, es pasar del otro lado, conocer, porque es una situación que todos sabemos que está. Son seres humanos, son parte de nosotros y la sociedad que supimos conseguir y que supimos construir y que tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno, de acuerdo al lugar que ocupa, de acuerdo a las posibilidades que tuvo. Y bueno, están estas personas que son de distintas situaciones, porque como dice Lorenzo, algunos tienen vínculo con su familia, pero la mayoría no. A veces lo vuelven a retomar y se vuelven a pelear porque hay toda una situación de rebeldía y a veces es incompatible esa continuidad con la familia. Muchas veces vienen de hogares con violencia familiar o con adicciones en la familia. Hay chicos que además tienen naturalmente un recurso, uno los escucha hablar, cómo se expresan, y otros como que tienen un nivel de daño cognitivo importante. Eso es lo que vi yo.
Y la otra cosa que noté es que fue muy difícil conseguir una continuidad, porque son chicos que van, pero después, bueno, si les surge una changa, o como pasó el año pasado, si hay posibilidades de un refugio para pasar la noche con estos fríos, es en el otro extremo de la ciudad, y entonces es cuando tienen que presentarse al refugio, no pueden estar, para llegar a horario no pueden concurrir ni a la escuela nocturna, ni tampoco a la reunión del barrial. Y bueno, y las propuestas que se llevaban eran alguna poesía, algún cuento, algún juego, siempre con la palabra. Y bueno, surgieron cosas muy interesantes. Porque bueno, tienen distintas situaciones. Hay personas que tienen como una euforia, una desorganización importante, y es generalmente los mayores, los que ya son más grandes. Y los otros chicos, ahí supongo que algunos tuvieron esta situación que les pasa más grandecitos, y tuvieron algún momento donde estuvieron contenidos, fueron a la escuela, fueron al control con su pediatra, hicieron todo, y bueno, se nos escapan, porque son familias que han tenido distintos signos de alarma que se ha pasado por alto, tanto en la escuela como en el control pediátrico o en la salud, digamos, un control de salud, y bueno, y de la salud mental también, porque muchas veces son niños que han tenido algún trastorno en el neurodesarrollo y pasaron sin diagnóstico, como problemas de conducta, y bueno, quedan excluidos de su propia casa y del sistema. La escuela los expulsa, bueno, eso. Y también una cosa que yo veía del lado del hospital es que hay mucha situación de mamás que van a tener sus niños ya en situación de consumo, donde se detecta, bueno, metabolitos de marihuana, de cocaína, y niños que directamente nacen con síndrome de abstinencia. Y bueno, esos chicos ya arrancan de un punto de partida muy, muy desfavorable. Y son situaciones donde a veces la familia misma hace muy difícil, cuando están en situación de peligro, el niño, ahí interviene la justicia, la Defensoría de Menores, bueno, y es muy difícil a veces la revinculación, entonces después se sienten mal porque pierden sus hijos. Bueno, es una situación realmente muy, muy difícil. Compleja, muy dolorosa y muy compleja. Y muy difícil porque se necesita digo yo, me parece, un plan para que se pueda sostener, una beca para que estos chicos puedan terminar la secundaria, no sé, algún plan para que puedan tener continuidad, de tener acceso a un trabajo. Yo sé que esto está difícil para todos, pero en estos chicos mucho más. Y son personas jóvenes, por eso digo chicos son personas muy jóvenes. Sí, claro, la continuidad me parece que depende mucho de tener una infraestructura, de tener un sostenimiento ya realmente de compromiso del Estado, porque si no es imposible, por supuesto. Sobre todo a ustedes también, ¿cómo hacen ustedes para retroalimentar la fuerza, digamos, el equilibrio emocional? Porque me imagino que es duro. Se encuentran, ¿cómo es que hacen ese tipo de un poco de terapia interna? ¿Lo hacen o no? No sé cómo Y que es. hay buena recepción. Los chicos son muy, muy receptivos, se enganchan en la actividad que se les propone, se pautan para la próxima otra actividad con las demandas que ellos hacen, pero después no nos encontramos con ellos, nos encontramos con otros nuevos. Y bueno, entonces uno... De una semana a otra cambia mucho la dinámica. Y terminábamos hablando con Lorenzo, con Esmeralda, mirá, esto es como, y bueno, esto es así, es lo que hay, ¿no? No, yo quería aportar algo que tiene que ver con lo que vienen diciendo, ¿no? Pero que nosotros al comienzo, cuando recién empezamos a ir con Lau y con Marta Franchini también, jubilada e investigadora del CONICET,
fuimos con algunas propuestas, ¿no? Con algunas dinámicas que tenían que ver, como dice Lau, con la palabra, con una dinámica más de taller literario, si se quiere. Y bueno, pasaron 3, 4 encuentros y los compañeros, Lorenzo, Esme, Sofi y Mica, que también son coordinadoras del espacio, eran en ese momento, también nos marcaron algunas cuestiones, pero para que sea mejor nuestra propuesta, para enriquecerla, y lo que nos plantearon fue que sean dinámicas más participativas, que no sea tanto una lectura y después entre todos simplemente reflexionar, sino tratar de que ellos mismos puedan expresar sus sentimientos, cómo se sienten, que se puedan escuchar, que respeten el tiempo del habla del otro, dinámicas más de convivencia, ¿no? Y sobre todo de que ellos puedan expresar lo que sentían y cómo se sentían. Y gracias a esa intervención que hicieron los compas con nosotras, pudimos mejorar nuestras propuestas. Y yo creo que mejoró mucho el encuentro a partir de eso, ¿no? Sí, sí, coincido también un poco porque, bueno, Vientos trabaja de una forma contrahegemónica a la salud tradicional, digamos, donde generalmente se le hace foco al consumo, a la droga, al alcohol o lo que sea. Vientos tiene una mirada más de derechos humanos y más de la persona. Ver a la persona primero como sujeto de derecho y enfocarse en la persona y la historia de vida de las personas. Y le damos mucho énfasis al poder de la palabra sanadora, no la sanadora, digamos, de un padre, de un pastor, digamos, de que a través de la palabra uno puede sacar un montón de cuestiones arraigadas o algunos traumas que traen desde la infancia, adolescencia, de que lo hace recaer en el consumo. Para Vientos, el consumo es la gota que rebalsa el vaso de todos los problemas que trae desde que, porque como dicen que ningún pibe nace chorro, ningún pibe nace ni drogadicto, ni adicto, así que bueno, hay un sistema o alguien que los lleva para ese lado, los arrincona y que los pibes tienen un montón de cuestiones que sacar y de que sanar. Y la palabra, el dar la palabra y poner en palabra las cuestiones que le pasan a los pibes, que nos pasan a nosotros, es muy sanadora y eso está comprobado porque nosotros, como Vientos de Libertad y atrás de nuestro hay un montón de compañeros recuperados en casas convivenciales nuestras que hoy en día están al frente de la coordinación y de la referencia, por ejemplo, de la Casa del Cholar. Todos los pibes que están coordinando y que tienen referencias en la casa o algún laburo en la casa convivencial son pibes recuperados en nuestras casas. Así que nosotros trabajamos de esa forma, con la metodología más comunitaria, más integral, más terapéutica y política. Claro, creyendo en la potencialidad que hay en cada uno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Seguro. Por eso decimos que a veces, si bien un taller de oficio hace falta, porque los pibes, la mayoría de los pibes sabe laburar, ha laburado alguna vez, pero a veces un laburo no les soluciona, porque para ellos el tema es manejar plata. O sea, ellos, la plata que poca o mucha plata que tengan, la usan para consumir. Así que, o sea, esto que dice la negra, que ellos puedan reflexionar sobre su situación de vida, sobre su historia de vida, ha traído mucho y buenos resultados tanto en los barriales como en las casas. Hoy, sin irnos más lejos, hoy estuvo Jorge, que da un taller con Flor, y bueno, hoy se pusieron a hablar de la muerte de uno de los más grandes populares del Indio Solari, y se engancharon tanto los pibes con eso, estuvo re bueno. ¿Qué hablaba? Los momentos del taller, o sea, yo por ahí paso porque yo aprovecho el momento del taller para hacer otras cuestiones que a veces cuando no están ocupados los pibes hay otra demanda y que pasan tantas cosas en el barrial y tanta demanda de los pibes de que a veces se nos pierden algunas cosas. Yo aprovecho los momentos donde están ahí concentrados con el taller, con el tallerista o la tallerista, para hacer alguna otra cuestión, algunas articulaciones con las otras casas y esas cuestiones. Y sí, escuchaba de que inclusive uno al finalizar dijo, habló del sistema, del sistema que los oprime, que lo hace a un costado de todo derecho, y dice,
él tiró una pregunta como diciendo, a Jorge se lo dijo, para usted, ¿el sistema nos necesita a nosotros o no? ¿Nos da pelota el sistema a nosotros así tal cual? Y fue una pregunta de uno de los pibes que hace un tiempo está yendo, y para mí fue una pregunta tremenda, digamos. O sea, él mismo preguntando si el sistema lo necesita o no lo necesita. Salió una charla hermosa, o sea, el sistema obviamente que lo necesita tenerlo de la forma que lo tiene. Todos somos descartables para el sistema. Sí. Uno tiene que ir teniendo elementos para poder estar y alcanzar y realizarse, pero Claro. con el capitalismo es eso, ¿no? El sistema está organizado así. Hay gente que es privilegiada y el resto tiene que estar al servicio de los privilegiados y hay parte Sí. que es descartable. Claro, y ese momento dio a la reflexión y a que muchos pibes se den cuenta, o sea, eso es lo que hace la palabra y estos momentos de vendaval y de los talleres, de que en un momento trajeron una propuesta, y a los pibes les cuesta mucho sentarse una hora a leer algo porque no tienen ese hábito, digamos. En algún momento lo han hecho y ellos piensan que es la escuela, ¿no? Y llevándole un juego, como dijiste, algo de mesa y que eso lleva a una charla, llevarle un tema musical. Hoy en día Jorge le llevó algo de algo reciente que es el Indio Solari, y que a través de la música ellos se puedan expresar, y que lo lleven a lo político, es lo que va a trascender, digamos, en ellos, porque se tiene que reflexionar eso. Por eso decimos que nuestro método es terapéutico, comunitario y político, porque nosotros decimos que si no hablamos de la política, no hacemos terapia, ya sea grupal o individual, y no tenemos talleres, digamos, de reflexión, digamos, nosotros le podemos dar un plato de alimento todos los días, pero eso no le va a cambiar la vida. Lo que le va a cambiar la vida es otra cosa, o sea, que Lo ellos que reflexionen. necesitan es sentirse sujetos, ¿no? Sí, Sujetos sujetos. de derecho. Esme- Si em- no. Esmeralda, ¿estás ahí? Ah, Esme, te pregunto una cosa, porque en términos de esto, por ejemplo, desde la educación, sucede que hay algún grado de resultado en algún momento, ¿no? Es decir, un pibe aprende a escribir, aprende a sumar 1 más 1 es 2, algo que no es natural, que termina sucediendo. Es decir, eso en la naturaleza no existe, ¿no? Es algo... ¿En dónde vos podrías decir que en estas situaciones hay como algún grado de resultado? O qué sé yo, a veces también a nosotros nos pasa en el aula, ¿no, Celia? Que es cuando vemos el pibe diciendo, ah, era eso, como que hay algún clic, ¿no? ¿Dónde lo ves vos eso, Esmeralda? Yo siempre le digo una cosa y a las cosas que para no volver al consumo tenemos que generar una red de contención. Aquí poder ir a correr y pedir la ayuda. Creo que en ese sentido hemos podido ir creciendo y construyendo esta red de contención para muchos y muchas de las que han querido pasando por el espacio. Ellos lo consideran como una familia. Nosotros a veces nos pasamos a la lectura de las cosas porque decimos, es importante que vos hagas estudios en la secundaria para que puedas tener mejores posibilidades en el futuro y demás cuestiones que a veces parece que son así. Y no, y lo que eso como que necesitan ahora, y ahí como poder empezar a reconstruir la vida, o lo que decía Lorenzo. Primero podemos tener un centro de acogida, un lugar donde está calentito, y desde ahí después empieza como el poder empezar a pensar, bueno, que hay avances o no, entonces creo que avances también hay en todo momento. Porque hoy nuestros compañeros ya no tenían el espacio, antes llegaban y nos sabían pedir ayuda. Y hoy, nada, eso puede mejorar de personas del espacio y saber cómo recibirlos, saber cómo pedir ayuda y nada. Antes lo pasaba porque llegaban y pedían al espacio y los pibes eran como muy individualistas. Pedían cosas más individuales para ellos. Y hoy, quienes no tienen el espacio, el tiempo y tienen los procesos de tratamiento, tienen un espacio colectivo, y tienen momentos más de reflexión, de charla también, y de escucha, escucharse en la reflexión, hay momentos culturales generadores en los que charlamos y nos guiamos. Pero como dijo Lorenzo recién, de repente aparecen 40 personas y somos 3 personas que tenemos
a diario dispositivo, capaz 4 o 5 suman las que luego van a trabajar un ratito en nuestro espacio, pero después eso, se nos escapa de nosotros también muchas veces se tiene momentos más individuales con esas personas. Nada, yo creo que eso, desde que conocemos bien todos el MTE, podemos empezar a cambiar un poquito nuestra vida o la forma de pensar que tenemos y ahí es que construimos con el futuro y lo que queremos vivir nosotros y con quienes también, porque eso, quienes aparecemos y somos parte de estos espacios, nos cuesta despegarnos de estos lugares, como siempre volvemos a los más íntimos también, a conocer, a compartir, a apoyar, nada más. Sí, yo tengo un ejemplo concreto de Martín, ¿usted lo conocieron a Martín, el flaco? Sí, Bueno, empezó la escuela. bueno, estaban ustedes. Era un pibe que estaba en calle, estaba todos los vínculos rotos, mal. A raíz de llegar al barrial, de que vayan ustedes, de que se pudo articular con la escuela de adultos que hay en el barrio, empezó la escuela. Empezó, no sé si la terminó, pero sí, pudo acceder a un refugio y empezó a cambiar su vida de a poco, digamos. Por eso es tan importante la escuela para algunos, porque para otros hay otras cosas importantes que pueden llegar al cambio, digamos. Ahora él está con su familia en Buenos Aires, se fue a Buenos Aires, está allá. Y hay otro ejemplo de que, por eso digo, esto tiene que ver con lo educativo, con retomar la escuela y eso, y todos son diferentes, vienen de diferentes historias, de diferentes familias, de diferentes contextos, por eso la salida, si bien es colectiva, para todos es diferente. Hay un pibe que sigue yendo, que sigue en calle igual, porque es muy reacio para ir a un dispositivo igualmente no hay acceso hacia a los refugios de provincia, en todo un tema, llegar a eso articular. Que tuve una situación muy complicada en el centro y estuve internado una semana, le dieron el alta antes de tiempo, un montón de cuestiones, tenía los vínculos rotísimos con la familia, la madre casi no lo quería ni aceptar en las condiciones que estaban, que vaya a su casa. La madre no es de acá cerca, de Centenario más allá. Y la madre lo vino a ver acá después que le dieron el alta y eso, que le hicieron una operación. Y me acuerdo que estuvo una semana la madre yendo y viniendo a verlo y notó un cambio en su hijo y a mí me lo pudo expresar ella y después me lo pudo expresar él. A raíz de esto. Porque era un pibe que era muy temperamental, muy conflictivo, siempre, como los pibes de la calle, arreglan todo a las piñas y de esa forma. La madre la acompañé a tomarse alcohol y me dijo, lo veo a Santi cambiado en las actitudes, o sea, inclusive conmigo, porque también en su casa era muy violento. Y bueno, esas cosas, empezar a recuperar los vínculos para nosotros un montón. Después de que haya estado años en calle, años que la familia no lo recibe porque van y se los mandan, pero cuando hay estos lugares donde los pibes se sienten importantes, se sienten contenidos, se sienten queridos, más que nada, como dijo Esmeralda, a veces los pibes solamente quieren un abrazo y que se los escuche. Y de ahí empiezan a cambiar y empiezan a emocionar. Porque alguien los ve y entonces se pueden ver ellos como personas. Uno los ve como personas y eso les permite a ellos sentirse personas. Por eso la palabra también es tan importante. Porque alguien que no tiene palabra porque no se la dan, de golpe al poder hablar, están expresándose como son ellos. Entonces ahí se descubren, es como que empiezan a verse, ¿no? A estructurarse como ser humano. Es muy importante eso que están haciendo, por más que a veces no sea a lo mejor rápido pero hay alguna endijita por ahí por donde aparece algo que los compromete a mejorar, ¿no? A mí me hace acordar a una analogía escolar con la nocturna. Donde en la nocturna sucede que no tenés siempre el mismo público, es decir, tenés un día un número de estudiantes, otro día otro número de estudiantes. ¿Cómo fue eso, Negra, ahí desde la literatura, poner que aparezca la palabra? Porque además la literatura, la política, el sujeto, ¿no? Que aparece para... Están metidos ahí en todos lados, ¿no? Los vínculos. Sí, yo creo que nosotras, como les decía, fuimos amoldando la propuesta
a lo que se necesitaba en el espacio, ¿no? Y entonces empezamos a llevar lecturas más cercanas a las experiencias de ellos. Yo venía como muy con la formación esto, ¿no? Creo que ya lo dije antes, pero esto de ser la profesora de lengua y literatura, de pensar que la literatura no tiene un rol utilitario, que es simplemente por una cuestión del goce estético y no sé qué otra boludez. Y bueno, no, los compañeros nos dijeron, miren, lo que conviene es que sean lecturas que ellos se sientan identificados. Entonces llevamos, no sé, por decir un ejemplo, algunos poemas de César González. Que César González es un pibe que estuvo en las ruinas, en situación de calle, estuvo preso un tiempo y ahí empezó a leer. Y bueno, empezamos a llevar ese tipo de lecturas, algunas aguafuertes de art, ¿no? De esto de... Porque también íbamos amoldando las consignas a cómo era la vida cotidiana de quienes asistían, ¿no? Porque me acuerdo, por ejemplo, un día con Lau y Marta planificando que decían, bueno, y preguntémosle qué tienen en su habitación. No le digo si viven en la calle. Ya. O sea, pero Claro, incluso sí, tenés esas pequeñas cosas. Bueno, entonces pensemos una consigna donde ellos describan el ambiente donde están, qué hay, ¿viste? Y empezamos a pensar desde ese lugar la cuestión de la palabra y de la literatura. Algo que de lo que ellos pudieran apropiarse y pudieran expresarse, ¿no? Es contar cómo se sienten, cómo lo viven. Y sobre todo eso, ¿no? Que se sientan vistos y que se sepan que sus historias también son valiosas y que las queremos escuchar y que la pueden compartir y que de eso también se puede hacer literatura. Y voy a aprovechar acá para mechar algo con respecto al Indio Solari. El año pasado en algún taller que otro también llevamos alguna letra del Indio y me parece muy interesante lo que pasó, ¿no? Ahora que él falleció, que bueno, yo todavía sigo llorando me parece, pero... Con el Indio pasa que uno llora y le agarran ganas de tomar una comisaría también, ¿no? Pues suceden las dos Sí, cuestiones, ¿no? totalmente. Quería sí. meter eso ahí. Y una brama. Claro, y una brama en el Y una medio. brama. Una brama en el medio. Estamos hablando de consumo programa. No, pero una. Una canta. No, pero, por ejemplo, digo esto de que es una poesía tan encriptada, ¿no? Y tan metafórica, un lenguaje muy complejo, que no son letras lineales, masticadas, sencillas y fáciles, y sin embargo, empalmó tanto con los sectores populares y con gente que hasta ni sabe ni leer ni escribir, y sin embargo escucha una canción del Indio y siente que le está hablando a esa persona. Porque me parece que el Indio no subestimó la sensibilidad de su gente. No lo subestimó y hoy en día se subestima mucho, ¿no? Y se quiere dar todo masticado, como bueno, ¿qué va a poder hacer, no? Y bueno, yo creo que sí pueden hacer muchas cosas y creo que ellos hayan sentido que nosotras creíamos en eso, que obviamente los compañeros que están todos los días con ellos, pero nosotras tres que caíamos ahí medio en paracaídas, a decir, che, los queremos escuchar. ¿Y qué piensan que dice acá? ¿Y qué piensan? ¿De qué se trata? Y todos eran ricoteros. Y bueno, nada, porque el Indio... ¿Y qué salía ahí? ¿Qué salía ahí de lo que de las canciones? Lloraban mucho, se veían muy conmovidos por cuestiones muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, un día me acuerdo que tengo ahí los trabajos que hicimos. Un día les dijimos que piensen, por ejemplo, una consigna que no tiene necesariamente que ver con un tema del Indio, pero para que vean lo que se producía. La consigna era... Primero un momento introspectivo, cerramos los ojitos, pusimos una música, que eso ya un poco los descoloca, una música de cascadas y no sé qué, para meditar un poco. Y tenían que tratar de capturar un momento de su pasado donde se hayan sentido felices, donde se hayan sentido bien. Todos lloraron. Empezó a sonar la música y todos lloraron. Y decís, pero si no empezó todavía ni la consigna, ¿viste? Pero solamente el hecho de pensar en ellos mismos los ponía en un lugar de extrema sensibilidad. Y uno puso, bueno, siempre aparece la figura materna, la figura de la madre aparece un montón en todos sus relatos, porque nuestra idea era que de ese recuerdo pasado pensemos cómo proyectarnos hacia el futuro. ¿Cómo me proyecto y cómo puedo recuperar esa felicidad? ¿Cómo puedo volver a sentirme bien así? Y bueno, la mayoría era un vínculo con su mamá. Estaba con mi mamá y olía a pochoclos, estaba con mi mamá y me acuerdo cuando fui con mi mamá a la Plaza de las Banderas y tal cosa, ¿no? Siempre la cuestión de lo vincular, de lo afectivo, del vínculo, y bueno,
eso, una sensibilidad muy a flor de piel. Y uno los ve de afuera y dice, estos son tipos que son, viste, son de piedra, se la bancan, son re machos. Sí. Y no, vos vas y los abrazás y se te ponen a llorar automáticamente. Están muy ávidos de poder expresarse y que sentirse tranquilos de que uno no los juzga. Y sobre todo, bueno, yo estoy pensando en el que dijo eso, y era un muchacho que estuvo en una situación en Rincón de los Sauces, trabajaba en el petróleo y ahí cayó en la droga. Entonces todo lo que perdió y el disgusto que le dio a su mamá. Y le hizo una carta, bueno, a la mamá y demás. Pero bueno, por eso decía, no todos salen de la misma situación, hay distintas situaciones. Y hay gente que ha estado muy bien y que por tener acceso a, bueno, con dinero y en el ambiente que los va llevando, porque la droga es algo que está, bueno, es clandestina, pero está infiltrada hasta en los partidos políticos para su financiación. Hay como una complacencia de mirar para otro lado y, bueno, castigar, cortar por la parte donde el hilo es más fino, ¿no? Que es en el que vende o el que consume, y no los grandes traficantes. Y entonces es una situación muy difícil. ¿Sí? La famosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ahora, y ya empezamos a transitar la última parte, ¿no? Pero, Lorenzo, ¿cómo es ser profesor de educación física ahí? Yo doy un taller de actividad física, lo retomé, digamos, como dice M, de repente se nos explotó el barrial, decimos nosotros, se nos llenó por una realidad que la vemos todo, digamos. Acá vas al centro y ves la cantidad de pibes que hay en calle y eso. Y por ahí, al ser un equipo tan reducido, como decía Esmeralda, de trabajadores, de coordinación y de referencia, y no podíamos hacer otra cosa que quedarnos en el barrial. Ser profe ahí, a mí me ayudó mucho, digamos, transitar la docencia, y con el plan educativo, digamos, que estaba muy orientado a lo comunitario, a lo social, en Chosmalal. Siempre, yo me recibí de grande, siempre me gustó la educación física y la docencia también, y yo creo que también es hacer docencia todos los días, y hay que estar ahí poniendo el cuerpo todos los días, como mis compañeras que hoy no pueden estar, pero bueno, como es Sofi, como es Mica, como fue Esmeralda hace un montón de tiempo que estuvo de referencia. Como siempre digo, yo aprendí mucho de los chicos y de mis compañeras también, un montón. Yo doy un taller de actividad física los viernes, y los pibes, necesitan eso, necesitan contención, necesitan abrazos, que lo escuchen, que lo abracen, como decimos. A mí Vientos, para mí me paso más tiempo en el barrial y haciendo esto y haciendo reuniones que en mi casa, digamos. Yo tengo una hija grande y la veo muy poco. Es grande, igual ya se recibió, pero yo los fines de semana, cuando no tengo nada que hacer, extraño estar en el barrial. Extraño estar en el barrial, estar viendo a los pibes. Es una familia, como los mismos pibes dicen, una vez que se apropian tanto y tienen tanta identidad con el espacio, de que para ellos es una familia, viviendo en una familia. Decimos, nadie se salva solo, nadie se salva sola, y ahí todos los días lo ves. Para mí la docencia es algo que me dio un montón y me sigue dando, y los pibes te enseñan mucho de la vida, muchísimo. ¿M está por ahí? ¿Esmeralda? Te pregunto por las dudas, digo, porque es la primera vez que... Ha sido excelente la posibilidad de trabajar con M así. M, ¿por qué, digo, qué pensarías, digo, qué plantearías vos en relación a la educación popular y este tipo de espacios? ¿Qué te surge? ¿Por qué es importante la educación popular y este tipo de espacios? No, yo creo que era un poco lo que decían al principio.
a mí he visto que a varios compañeros nos han conseguido eso de crear vínculos, en tener una charla con otro, en ser tan disciplinado, y que ellos sean los protagonistas de tu vida, y que nada, eso, que de a poco como vayan poniendo en práctica también, o por lo menos en palabras, ya que lo puedan poner en palabras es un montón, porque vienen de no pedir ayuda, de no ser escuchado, que tengan la posibilidad de tener un espacio y que den una palabra y que eso cuente su vida, cómo viene, y de qué forma nos ayuda también el espacio de satisfactorio, y creo que es lo que necesitamos hacer. Nada, eso. Somos bienvenidos todo el tiempo al espacio. Cuando llegamos una que otra vez al espacio, vemos cómo nos reciben los compañeros y las compañeras que están en el dispositivo, que ya lo sienten propio, y ellos mismos como que te piden también que vuelvas todo el tiempo a lo que sea. A mí me pasa que en este espacio también es responsable del suelo, aprecibo a la gente cuando está en el suelo y todo. Entonces nada, eso como que siempre piden que vuelva a ese espacio, me han tenido también mucho tiempo otra vez en el serie. Nada, eso, sabe el aprendido también de hacer cursos y otras espacios también de formación también. Era con el hombre de conocer docente, y nada, por ahí también, pues hay algunos compañeros que dicen, profe, me todo con esto, o también en su momento, bueno, cuando estaban estudiando a algunos compañeros también les pedía lo mismo, que los puedan ayudar, a dar una mano, y nada, eso, creo que son tan necesarios porque quieren de no ser escuchados, de ser silenciados, y hay que empezar a darle la palabra y que no, ya necesitamos protagonistas de nuestra historia, porque nosotros podemos estar, acompañarlos, decir, bueno, el compa tiene que buscar la escuela y que tiene que tener un lugar para vivir, pero capaz que no es lo que se puede convertir en ese momento, capaz que todavía recrear con tu hijo, con tu mamá, cuando tenga eso ahí se va a poner a pensar en todo. Y bueno, cada compañero es distinto, que nada, creo que es un momento también de mucho encuentro y de que a todos les toca de algún modo la tabla, la rosa, poder hablar y poder escuchar también a los demás, porque a veces no podemos repetir lo que pensamos, pero podemos hacer un poco lo dice y se siente la dicha. Así que creo que nada, un poco por ahí, y nada, eso, nada, saber que eso, que somos siempre bienvenidos en un espacio para dar lo que sea. Son muchas buenas acompañamientos, muchas personas, y sí se necesita también pensar dispositivos que tengan en cuenta la actividad física, la salud, digamos, siento que son todas herramientas y puntitas que hacen a la reconstrucción de vida de una persona. Y bueno, a los pibes les cuesta tanto llegar al hospital como le cuesta llegar a la escuela. Por eso digo, cuando empezamos la actividad física el año pasado, que empecé a darla, le sacamos turno a todos los pibes para que se hagan un examen, porque hacer actividad física significa saber en qué situación no me encuentro. Y yo dije, bueno, la hago yo y los pibes van a seguir atrás mío. Así yo me hice todo un chequeo general, le dije, yo me hice el chequeo, la tengan que hacer ustedes. No conseguimos que lleguen a la salita, que lleguen al hospital, les cuesta un montón. Por eso digo, y esto también tiene que ver con la educación, digamos. A esto voy a que la educación popular es esto, ir al barrial y encontrarse con lo que se tenga que encontrar y de ahí poder llevarse algo de los mismos pibes. Con la salud también, si bien siempre que hacemos alguna actividad física, siempre cuidada, digamos, recalcamos esto de la importancia de tener una buena salud física, pero también mental, también sentimental, también como dice el maestro Galeano, somos un ser integral, digamos, no solamente una cabeza que piensa, sino también somos sentimientos, así que rescatamos siempre eso. Nada, nos vamos a salvar entre nosotros, entre los que estamos más abajo, porque de la clase media para arriba me parece que está todo mal. Algunos, digamos, otros pueden llegar a tener otra visión de la realidad de hoy, pero bueno, a eso voy, de que la educación popular es ahí en el territorio, que más ustedes, docentes populares, que lo saben. El espacio nuestro está abierto para el que quiera conocerlo, para el que quiera ir a conocer de qué forma laburamos, para que también está abierto para que si conocen a alguien que está transitando una situación problemática de consumo
o de cualquier otra vulneración de derechos que se acerca al espacio. Somos 40, pero 41, 50, va a ser lo mismo. O sea, lo vamos a tratar de acompañar a todos de la forma Se que acercan que un pueda. poquito más, se apretan, Sí. se empujan un poco y entran todos. Hacemos una silla más, un lugar más. Bueno, y Lau, Sí, para- no, me quedé escuchando. Eh, el panorama es muy desalentador, es esto todo a pulmón y yo este año no estoy yendo, pero bueno, sí, me parece que es algo valioso para rescatar y para seguir, es necesario y porque son personas que quedaron afuera por distintas circunstancias y bueno, está en cada uno porque somos parte de la comunidad, entonces el compromiso de todos, no es si yo pago mis impuestos y ya está. el abrazo necesita Claro, el acercamiento, no la claro, distancia. entonces y bueno, romper esa barrera, porque a veces hay miedos, hay prejuicios, uno asocia la situación de calle y de consumo con la criminalidad, y bueno, a veces lo vemos todos los días en el diario o en la televisión, bueno, en el último caso del feminicidio en Córdoba, siempre está ese halo de la marginalidad y la criminalidad. Entonces, bueno, sacarse ese prejuicio y integrarse a la comunidad entera, no solamente a la parte de gente como uno, digamos, ¿no? Y que no se sientan ellos que son un gueto, ¿no? Un grupo marginal que son invisibles y que son molestos y que hay que ponerlos abajo de la alfombra. Exacto. Porque bueno, o sea, si fueron, no voy a decir rechazados por su familia, porque a veces hay una cosa mutua de desentendimiento, pero muchas veces sí, hay situaciones de violencia intrafamiliar y los chicos se van de la casa por eso. Entonces, bueno, tener en cuenta todo eso y ayudar en lo que se pueda. A veces puede ser con un aporte económico también, si uno no dispone de tiempo, bueno, no sé, con ropa o libros. El lugar es muy chiquito, también le habíamos planteado a Lorenzo, pero no se puede agrandar, pintar, hacer una huerta, bueno, y todo es dinero y todo es recurso y todo, digamos, hace falta que herramientas, bueno, todo es útil y todo es necesario. Cuanto mejor pueda ser el espacio, es un lugar chico. Bueno, es lo que se consiguió. Se ayude con la difusión también para ese lado, ¿no? Bueno, Celia tiene la verdad que yo estuve todo el tiempo viéndola a Paulo Freire acá, porque justamente esto de estar con ellos, de estar en el acá de ellos, y de ahí ya irlos sacando y elevándolos con sus posibilidades, es una cosa maravillosa que están haciendo. En principio, por lo menos desde mí, les agradezco la emoción de hoy. Sí, fue movido, ¿no? Muy movido. Hay algo ahí del último secuestro, ¿no? El de tu estado de ánimo, ¿no? También ahí, ¿no? Que ustedes construyen ahí, me parece, también. Sí. Porque hay un último, es el lugar donde está secuestrado ese estado de ánimo ahí, ¿no? Bueno, En ese sujeto. con ese tema se emocionaron el año pasado. Lo pusimos, solamente esto un minutito, lo pusimos y bueno, cuestión de esto es efímero, ahora efímero, cómo corre el tiempo, tic-tac efímero, pero te creo. Y la corté ahí y bueno, el hecho de decirles, ¿no? Que cierre con un pero te creo, los movilizó un montón, Claro que sí. más de lo que me hubiera imaginado. Claro. Voy a llorar si sigo. Sí. Somos todos un poquito retrateros, me parece. Todos. Bueno, nosotros siempre regalamos algo de pintura y algo de poesía, buscando que sea más o menos de acuerdo a lo que ustedes traen.
En ese caso, en la parte de pintura, yo elegí una cosa anónima que traje hace muchos años de lo que ellos se llamaban los pibes del puente, que era en Almagro Viejo, en un barrio viejo de Buenos Aires, donde estaban ya los trenes, gracias a Menem, se habían terminado, y entonces quedaban esos lugares como dispuestos un poco para que los pibes con muchos problemas se juntaran ahí. Y cuando pasé yo ese día, habían hecho un mural de un pibe que había muerto por la policía, de ellos, del grupo de ellos, y entonces habían habían hecho el altar del gauchito, del gauchita. Bueno, los chicos también pintaron un mural el año pasado claro. en la puerta. Me contó Laura y no lo podía creer, sí. sí. Bueno, por eso este es el regalo para los chicos, si ustedes quieren se los entregan a ellos. Muchas gracias. Buenísimo, Celia. Bueno, además... Y hecho por pibes del puente, así Ajá. Hermoso. Buenísimo. Y después, Y esta otra parte del regalo. la poesía es de Roberto Juarros, que también espero que haya puesto medio de un puente con ustedes. Pienso en este momento. Tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre, agregué yo en una mujer, se parece a salvarlo, a salvarla. Hermoso. Muchas gracias. Gracias, enormes gracias. Gracias a ustedes. Saludos a la ESME, que me parece que se le cortó el teléfono. Gracias a ella también. Como siempre terminamos en una emoción total porque realmente cada experiencia es un acercamiento hermoso a la humanidad. Llévaselo. Te toca llevarlo allá.